El Comité Nacional de Coordinación Sirio, opositor al régimen, está dispuesto a dialogar con Bashar al-Assad si se comprueba su inocencia en la violencia desatada en el país. Una delegación de este comité está en Moscú para tratar junto a la diplomacia rusa la situación en el país árabe. Pero, ¿cuáles son sus propuestas y sobre qué ideas clave girarán los encuentros? Eso nos lo acerca Bricio Segovia en directo. Bricio, ¿cómo estás? Por el momento ya han acabado estas reuniones entre el grupo de opositores y Sergei Lavrov, pero ¿cuáles son los puntos en que coinciden ambas partes respecto a la situación en Siria? Bien, pues las conversaciones en esta reunión a puertas cerradas en el edificio que se encuentra a mis espaldas, en el Ministerio de Exteriores en Moscú, han versado sobre todo en el apoyo que quieren demostrar al plan propuesto por el representante, el enviado especial de la ONU a Siria, Kofi Annan. Es un plan en el que se contempla este alto al fuego declarado el pasado jueves y que de momento no se está respetando por completo en el país árabe. Por lo tanto, este ha sido uno de los puntos en común de ambas partes, el apoyo a esta propuesta de Kofi Annan, una propuesta que se lanza para frenar a esos prácticamente 13 meses de violencia que lleva arrastrando Siria y que, según datos de la ONU, ya se ha cobrado más de 9.000 vidas. Es precisamente estas palabras las que ha querido lanzar el representante de la diplomacia rusa antes de entrar a este encuentro con los miembros de la oposición siria. No puedo omitir el problema de la influencia externa en el conflicto sirio. Hay países y fuerzas del exterior que no están interesados en el éxito de los actuales esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU y están tratando de sustituir el Consejo por reuniones en formatos no oficiales, como por ejemplo el Grupo de los Amigos de Siria y de otra manera. También se intenta orientar a la oposición siria a que no colabore con el gobierno, incluso en las cuestiones del cumplimiento del cese del fuego y el consiguiente diálogo. Esto es triste y contraproducente. Espero que todos aquellos de quien dependa algo en esta situación se guíen solo por los intereses del pueblo sirio, por los intereses de la seguridad en la región y no por sus ambiciones geopolíticas. Precisamente los representantes del Comité Nacional de Coordinación Siria han querido destacar la gran importancia que tiene Rusia en este proceso para alcanzar el cese de la violencia en el país árabe. De hecho, uno de los ejemplos que manifestaban los representantes de esta delegación ha sido el acaecido el pasado enero, cuando Rusia incidió que se propusiera, que se permitiera el acceso de una delegación de la Liga Árabe a Damasco. No fue hasta que Rusia propuso esto que Siria permitió el acceso a esta delegación, y este grupo de representantes de la oposición ahora propone a Rusia que actúe como una de las partes que intente convencer al gobierno sirio para que se cese la violencia. Y lo hacía también en rueda de prensa compareciendo antes de esta reunión a puerta cerrada. La parte rusa, junto con nosotros, está rechazando cualquier posibilidad de una intervención externa al país. También coincidimos en la idea de que Siria necesita reformas democráticas. Pese a todos estos puntos de encuentro, también Rusia no apoya todas las aspiraciones de la oposición. Por ejemplo, se diferencian en apreciar las causas de la violencia. ¿Cómo defiende cada parte su postura, Bricio? Bien, pues mientras que Rusia dice que la violencia, el origen de la violencia en Siria, pues proviene de conflictos regionales, la oposición que aquí ha estado representada en Moscú señala que este inicio de la violencia vino dado por el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Además, dicen que la oposición lo único que está haciendo es responder a esta ola de violencia lanzada por el gobierno sirio. Es precisamente por esto por lo que la oposición se niega a negociar con el gobierno de al-Assad, que dicen que tienen las manos manchadas de sangre. Eso sí, solamente deja una puerta abierta a las negociaciones
con el actual presidente sirio en el caso de que se demuestre ante un tribunal internacional su inocencia. Además, Bashar al-Assad, que ahora mismo se encuentra al cargo de este país, mientras se demuestra su inocencia o su culpabilidad en los actos violentos que se arrastran desde hace 13 meses en este país, pues bien, aquí lo que ha manifestado esta oposición es que el alto al fuego es sin duda el punto más importante a tener en cuenta, tener y llegar sobre todo a que se lleve a cabo este alto al fuego real y no en las condiciones en las que se está produciendo en estos momentos. Tan solo después de que se consiga este alto al fuego será el momento de decidir si Bashar al-Assad podrá o debería seguir a la cabeza de este gobierno sirio. Y otra de las apreciaciones que ha hecho este grupo de representantes de la oposición en la segunda jornada para los observadores internacionales allá en Siria es que debería aumentarse el número de observadores en el país árabe, y también ha destacado la importancia de establecer el contacto con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Importante avance entonces de esta jornada al manifestarse la oposición que está dispuesta a dialogar con Bashar al-Assad, bueno, bajo estas condiciones. Muchas gracias, Bricio. Era nuestro corresponsal Bricio Segovia que nos comentaba las declaraciones de los opositores sirios y de la diplomacia rusa que mantienen encuentros en Moscú. Mientras, los observadores de la nueva misión de la ONU informan que ambas partes del conflicto en dicho país árabe violan el régimen del alto el fuego. Sin embargo, ahora hay varias fuerzas que no apoyan al régimen de Bashar al-Assad, que se inclinan más en buscar soluciones pacíficas a las discordias políticas. Francisco Guaita analiza sus principales exigencias en el siguiente reportaje. No ha habido ni un solo grito, solo pancartas. En Damasco, un pequeño grupo del principal partido de la oposición ha reivindicado al gobierno sirio su derecho a manifestarse. También ha reclamado el cese al fuego por completo y la renuncia de Bashar al-Assad. Estamos convencidos de que pacíficamente podemos cambiar el régimen, independientemente de la represión al que nos someta. Es momento de estar aquí diciendo al régimen: ya es suficiente de tanta violencia. Tras terminar la protesta, el silencio no solo era roto por los aplausos, sino también por la llegada de un grupo progubernamental que empezó a expulsar a los opositores como si la calle fuera de su propiedad. Al equipo de RT le obligaron a bajar la cámara y los argumentos los expusieron después. Estos opositores no representan a ningún sirio. Son infiltrados y mentirosos que reciben dinero del extranjero. No quieren admitir que hay grupos armados y que entre ellos hay asesinos. Si no les gusta este país, pueden irse de aquí. Sin embargo, algunos miembros del partido oficialista Baath se desmarcan de este tipo de afirmaciones y aseguran que es una equivocación no crear espacios políticos para los opositores. Nosotros apoyamos una oposición digna y asumimos que deben tener un rol importante en el país, algo que no pasaba antes, ya que no les permitíamos ser más activos, y creo que fue un error. Mientras tanto, el cruce de acusaciones sobre la ruptura del alto al fuego entre el gobierno y sus detractores prosigue, al igual que la violencia en Siria, que es un gota a gota que no se llega a detener desde que entrara en vigor el plan de paz de Anán. Pese a que la propuesta lleva escasos días, la oposición radicada en el extranjero, con el Consejo Nacional Sirio a la cabeza, es quien muestra más dudas sobre el éxito del cese de las hostilidades. Al mismo tiempo, en caso de que la misión fracase, no dudaría en exigir una intervención militar extranjera, una petición que la mayoría de los opositores dentro del país rechaza. Quizá nuestro mayor error en esta crisis ha sido que los que nos oponemos al régimen en el país y fuera de sus fronteras no hemos ofrecido las mismas soluciones, y esta contradicción ha podido mostrar que no estamos unificados. En ese sentido, los grupos armados son otra cara más del amplio espectro opositor, y el Ejército Libre Sirio no está a favor del desarme. Más bien al contrario. Este lunes, los soldados que desertaron de las Fuerzas Armadas anunciaron la creación de su primer centro de operaciones en el bastión opositor de Homs. Un obstáculo más para los observadores internacionales que llevan 2 días en el país. Mientras, algunos analistas piden cuentas a los dirigentes de las organizaciones que se muestran contrarias al Assad. Necesitamos verdaderos líderes nacionales de la oposición que escuchen a los ciudadanos, que tengan un programa político y que realmente quieran llevar a cabo un verdadero juego democrático. Por su parte, los detractores del régimen esperan que el alto al fuego, entre otros objetivos, sea un trampolín para mejorar las libertades fundamentales en el país.
Con la llegada de los observadores internacionales se abre un nuevo periodo para los opositores políticos aquí en Siria. Ahora tendrán que hacer frente no solo al gobierno, sino también a los grupos armados, en donde en los últimos 13 meses de conflicto los disparos han ganado el protagonismo a las reformas democráticas. Francisco Guaita, RT, Damasco, Siria. Jueves y que de momento no se está respetando por completo en el país árabe. Por lo tanto, este ha sido uno de los puntos en común de ambas partes, el apoyo a esta propuesta de Kofi Annan, una propuesta que se lanza para frenar a esos prácticamente 13 meses de violencia que lleva arrastrando. El Comité Nacional de Coordinación Sirio, opositor al régimen, está dispuesto a dialogar con Bashar al-Assad si se comprueba su inocencia en la violencia desatada en el país. Una delegación de este comité está en Moscú para tratar junto a la diplomacia rusa la situación en el país árabe. Pero, ¿cuáles son sus propuestas y sobre qué ideas clave girarán los encuentros? Eso nos lo acerca Bricio Segovia en directo. Bricio, ¿cómo estás? Por el momento ya han acabado estas reuniones entre el grupo de opositores y Sergei Lavrov, pero ¿cuáles son los puntos en que coinciden ambas partes respecto a la situación en Siria? Bien, por las conversaciones Siria y que según datos de la ONU ya se ha cobrado más de 9.000 vidas. Es precisamente estas palabras las que ha querido lanzar el representante de la diplomacia rusa antes de entrar a este encuentro con los miembros de la oposición siria. Conversaciones en esta reunión a puertas cerradas en el edificio que se encuentra a mis espaldas, en el Ministerio de Exteriores en Moscú, han versado sobre todo en el apoyo que quieren demostrar al plan propuesto por el representante, el enviado especial de la ONU a Siria, Kofi Annan. Es un plan en el que se contempla este alto al fuego declarado el pasado